desde el año 2000 hemos visto cambios en las nuevas generaciones. Y estos cambios se han descrito de maneras diversas, pero una muy común de escuchar entre los adultos es: los niños de ahora ya traen un chip diferente. Y si será así, la facilidad de los niños de conectarse con rapidez a cualquier tipo de tecnología que se les ofrezca es impactante. Aprenden muy rápido, aunque también se les dificulta mantener su atención en algo por periodos prolongados de tiempo. Requieren moverse con frecuencia, ya sea que se les dificulta mantenerse sentados o que mantienen partes de su cuerpo en movimiento continuo. Muestran desinterés por muchas de las asignaturas escolares. Sin embargo, pueden mantenerse atentos en tareas o actividades que son de su interés, como el deporte, los videojuegos o la música. Muchos profesores se refieren a estas generaciones como más traviesos, menos obedientes, aunque también los perciben más afectuosos, expresivos, inteligentes, pero con un comportamiento y modos de aprender distintos a los niños de antes. Tienen perfiles más empáticos y con inteligencia emocional más desarrollada. Por ejemplo, se muestran preocupados o afligidos ante las injusticias o el maltrato hacia otras personas o hacia los animales. Hasta para los pediatras hay un cambio y se asombran del nivel de alerta que tienen los bebés al nacer. Muchos nacen con los dedos de la mano estirados y no en puño como solía ser antes. Pero ¿qué es lo que los hace diferentes? ¿Cómo es el mundo donde están creciendo? ¿Qué debemos motivar en ellos para que alcancen su máximo potencial? ¿Cómo complementar la crianza y la pedagogía? No te pierdas este Platícame con Irma Castro, psicóloga, pedagoga y terapeuta holística, porque hablamos sobre todos estos temas que estoy segura te van a ayudar muchísimo. Chécalo. Irma, bienvenida a Platícame, qué gusto que estés aquí. Hola, muchísimo gusto. A mí también me encanta estar aquí y tener esta oportunidad de platicar y de compartir con más gente, con todos los que asisten a tu canal. Muchísimas gracias por la invitación. Ay, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias a ti. Yo encantada. Y aparte vamos a hablar de un tema que, pues yo creo que es un tema bien padre, un tema interesante y un tema que muchos papás pues pueden verse muy interesados porque vamos a hablar de los niños de este siglo, ¿no? Esta nueva generación que viene, que muchas veces uno que ya creció dice, bueno, es que yo era muy diferente, yo tenía otras ideas o a lo mejor éramos un poquito más inocentes, ¿no? O infantiles. Ajá. Y ahorita como que los vemos ya más revolucionados o no sé. Entonces vamos a hablar de cómo han cambiado, si se han cambiado o no han cambiado o es nada más la forma en que lo vemos nosotros, ¿no? Exacto. Así es, entonces, sí. Entonces, bueno, esta sería como la primera pregunta y como para arrancar. ¿Realmente son diferentes o más bien es que las generaciones de antes los vemos diferentes? Pues fíjate que es precisamente la definición. Es interesante hacernos esta pregunta. Es un punto de reflexión que los adultos tenemos que tener porque es muy normal ahora decir que los niños vienen con otro chip. Exacto. Entonces, eso ya nos da un indicador de que algo ha cambiado. Entonces, la respuesta así concreta es sí son diferentes. Son diferentes por dos razones, porque en general todo cambia, es decir, nosotros mismos somos diferentes de cómo fueron nuestros papás y de cómo fueron nuestros abuelos. El entorno en el que crecemos también es muy diferente y obviamente hay demandas distintas. Uh-huh. Entonces, los niños biológicamente también vienen hasta cierto punto preparados para los entornos a los que se van a enfrentar y se van adaptando a ellos. Entonces, sí, son diferentes y por eso tienen necesidades diferentes y eso es lo que queremos que los papás pues tengan la oportunidad de reflexionar para poder atender. Claro, porque también muchas veces, como uno fue educado, de pronto uno dice, pues los voy a educar igualito. Y a lo mejor ahí es donde vienen un poco los conflictos, porque pues sí, no comprendemos sus necesidades, o también ellos a lo mejor no entienden la forma en la que uno ve las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que estamos justo como hablando de esto, o sea, ¿qué características tienen los nuevos niños, por así decirlo? Exactamente, los llamamos nuevos porque para nosotros es algo nuevo. Las características, te puedo decir que la primera es una gran diversidad. Yo me he dado cuenta de todo esto y es algo que he ido estudiando y he ido compartiendo también con colegas. Yo soy psicóloga, pero mucho de mi tiempo por mis preferencias he buscado trabajar con niños. Entonces, tengo experiencia de trabajar con ellos de más de 20 años, en donde he estado en entornos educativos y he colaborado con papás, con maestros, con directores, etcétera, y desde luego directamente con los niños. Y lo que yo veo es que, a diferencia a lo mejor de cuando nosotros éramos más chicos, por ejemplo, yo soy una mujer de casi 50 años, entonces cuando yo era niña, la educación era muy homogénea.
y los grupos eran muy parecidos, o sea, el perfil de alumno era muy parecido y encontrabas 2 o 3 que podían así como llamar la atención de cierta manera, pero el resto éramos como, o sea, nos adaptábamos más fácilmente. Sí. Y como maestra yo empecé a darme cuenta de cuando yo empecé a dar clases a lo mejor, o que tenía grupos de cursos de verano hace 30 años, ahora los niños han cambiado, pero de verdad muchísimo, y ya son perfiles muy diversos. O sea, ya vemos características que se repiten en muchos niños, pero no en todos. Claro. Entonces ahí ya es el primer reto que tenemos los adultos para tratar con ellos, porque incluso en una familia puede suceder, ¿no? Que un hijo no se parece nada al otro y todo lo que te funciona con uno no te funciona con el otro. Entonces empiezas como adulto a pensar, a ver, hay como dos perfiles, ¿no? Los papás que tuvieron una crianza a lo mejor muy estricta y ellos eran como espíritus libres y se sintieron como muy oprimidos, y entonces dicen, yo no voy a hacer nada de lo que hicieron conmigo, voy a hacer todo diferente, ¿no? Claro. O los que dicen, pues yo no salí tan mal y les voy a enseñar lo mismo, y no les funciona. Claro. Y ninguna de las dos opciones les funciona. Entonces hay como mucha inquietud con los papás y muchas dudas y confusiones sobre qué es lo que puedo yo hacer, porque estamos encontrando dentro de este perfil, que decimos que es muy diverso, ciertas características con las que nosotros como adultos no nos identificamos y que nos están causando ruido, ¿no? Claro. Como por ejemplo, vemos esto que decíamos del chip, los niños son muy tecnológicos, o sea, tienen una habilidad tecnológica que nosotros, aunque en general doy reconocimiento a nuestra generación, porque nos hemos adaptado a muchos cambios tecnológicos, pero obviamente no al ritmo que los niños lo logran, ¿no? O sea, ellos, cualquier dispositivo que les des, es así como, a ver, préstame, ya. Sí. Y tú así de, llevaba yo media hora tratando de prender esa cosa y no pude, ¿no? Entonces es una característica. Otra característica que digamos que sí le aplica a muchos de los niños es el grado de energía, la actividad que tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, los maestros en el salón de clase y muchas veces los papás se dan cuenta que se les dificulta a los niños permanecer quietos, ¿no? Era algo que nosotros era como, o sea, te quedabas quieto con la mirada, ¿no? Exacto, sí, claro. Te volteaban a ver así, te echaban el ojo y ya exactamente. Como estatua, ¿no? Sí. O sea, es imposible para ellos casi jugar a cosas como las que hacíamos nosotros de las estatuas de marfil, ¿no? O sea, estas actividades más relajadas se les dificultan mucho. En el salón de clases los niños constantemente piden salir al baño, cosa que nosotros era como, te esperabas al recreo. Claro. ¿No? Sí, no era ni permitido. Ni permitido estaba, y ahora es, o sea, de que los niños pueden entrar y salir 10 veces y tomar agua, y entonces, y no es en sí, no solo es un tema biológico, es un tema de que, o sea, realmente necesita su mente este tipo de movimiento y estas distracciones. Claro. Otra característica, por ejemplo, mucho se está diagnosticando el tema de la falta de atención o el déficit de atención. Así es. Pero en realidad, yo lo he comprobado tanto como psicóloga como maestra, que muchas veces no es que no estén atentos, sino que es un perfil en donde están atentos pero a todo al mismo tiempo. O sea, tienen esta capacidad como de estar recibiendo más estímulos de los que nosotros podíamos procesar. O sea, es un cambio neurológico. Y entonces, como nosotros esperamos ver lo mismo que nosotros hacíamos, que te puedas sentar un rato, leer un libro, entender lo que leíste y platicar de eso, y no vemos que esté sucediendo, entonces decimos, no, no pone atención. Así Pero es. yo comprobé muchísimas veces en clase que, por ejemplo, veía a uno que estaba así distraído y decía, ahorita lo voy a agarrar. Y le preguntaba, y me podía decir todo. Así o sea, estaba jugando con la goma, haciendo telarañas con el pegamento. Y yo decía, no captó nada. Y me lo podía repetir perfectamente. Entonces, ahí estamos viendo que no es un déficit de atención, sino que hay cosas que no les interesan y no necesitan poner toda su atención plena en eso, pero están captando información. Papás que a lo mejor tienen una plática y piensan, ay, el niño está entretenido viendo la tele. Y entendió todo lo que dijiste. Todo. Y se enteró de todo.
Entonces, ahí es como temas en donde a lo mejor todavía no hemos terminado de entender qué es lo que está pasando con ellos. Otra de las características que dicen tanto papás como maestros es que son niños que son menos obedientes. Ajá. O que son muy traviesos, ¿no? Entonces, pues cuando exploras un poco más, eso de las travesuras, pues se refiere a que son niños mucho más curiosos, o que son curiosos de una manera diferente a la que fuimos nosotros. Así es. Y eso que llamamos menos obedientes o claramente desobedientes es lo que yo llamo insumisos, ¿no? O sea, no son niños que tan fácilmente les digas, haz esto y lo vayan a hacer sin cuestionar. Claro. Son niños que cuestionan más. Así que es. Cuando les dices, haz esto, te preguntan por qué o para qué. Entonces, el adulto tiende a interpretar esa pregunta como un reto y caemos en juegos en donde les dices, a ver, tú no preguntas y haces lo que te digo, porque soy tu mamá o porque soy tu maestra o porque lo que sea, ¿no? Y a ellos les causa confusión porque no están retando, están tratando de entender cuál es el sentido de lo que les estás pidiendo. Claro. Claro, no, y es que sabes que, Irma, todo esto que has ido diciendo es justo lo que yo te decía, o sea, la forma en la que a uno lo educaron, o sea, yo tengo 38, pero de todas maneras la forma en la que a mí me educaron fue esta forma de que te echaban los ojos y entendías que tenías que quedarte quieto, que lo que tú decías, era uno, no que fuera sumiso, pero sabías perfectamente que no podías cuestionar lo que te decía papá o mamá, mucho menos el abuelo y la abuela, o sea, era como, lo que te digan, así es, punto, porque somos adultos y nosotros lo decimos. Y como dices, ahorita vienen y ellos dicen, bueno, ¿por qué no voy a hablar? ¿Por qué no voy a decir? Pues si tengo duda. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho, fíjate, que justo lo que decías, antes a lo mejor de este tipo de niños se veía uno en todo el salón y entonces era el niño problema el que lo mandaban al psicólogo. Yo me acuerdo mucho con mi hermano es más grande que yo, pero alguna vez no se quedó en una escuela porque cuando fue a hacer el examen de admisión, él era igual como, pues decían que era niño hiperactivo. Él hizo su examen, perfecto, todo, terminó el examen antes que todos y dijo, maestra, ¿puedo ir al baño? Por el querer ir al baño, no lo aceptaron en la escuela porque decían que era un niño que después en clase iba a hacer todo el tiempo eso y que iba a hacer que los demás perdieran atención. Fíjate. Exacto. Y eso es lo que yo quiero lograr con esta plática. Que los adultos cambiemos un poco el foco de nuestra percepción sobre lo que son los niños y lo que es la forma de educarlos. Claro. Porque precisamente ese es el niño al que se califica de disruptivo, ¿no? Y entonces, de hecho, yo muchas veces escuché esta frase en donde es, el niño se debe de adaptar a la escuela, ¿no? No la escuela al niño, o sea, claro. Porque no, la escuela es una estructura rígida que está así, funciona para todos, o la mayoría, y entonces el que no se adapte es el que está mal y con permiso, claro. ¿No? Y estamos en este cambio de paradigma, en donde vamos a entrar a esta reflexión de decir, pues si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, a lo mejor antes le podíamos decir adiós a un niño en el examen de admisión. Hoy le diríamos adiós a la mitad de la generación. Exactamente. Entonces, algo tenemos que cambiar todos. Y en casa es lo mismo, ¿no? O sea, las relaciones familiares deben ser armónicas. Y nos está costando trabajo encontrar ese equilibrio. Porque como te decía, o llegamos al punto de decir, no quiero hacer nada como lo hicieron conmigo, y entonces no ponemos ningún límite, y eso tampoco les ayuda a ellos. Exactamente. ¿No? O sea, ellos vienen a un mundo en el que vamos a tener que hacer cambios sí o sí, y no es que sea su responsabilidad hacerlos, pero a ellos les va a tocar. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros pues estamos sentando ciertas bases y hay estructuras que hemos construido y ellos van a tener que llegar a esas estructuras y van a decir esto ya no funciona, pero quienes van a tener la fuerza generacional para hacer esos cambios van a ser ellos. Claro. Entonces tenemos que estar en este punto en donde nos comuniquemos unos con otros para ver de qué manera vamos a lograr que esos cambios pasen. Claro, y también lo que decías, o sea, por ejemplo, los niños llegan a este mundo donde todavía están estas ideas, ¿no? Un poquito, pues por así decirlo, como, no arcaicas, pero pues eran las ideas con las que crecimos la mayoría.
Y Ajá. ellos tienen como que también ir entendiendo un poco, ¿no? Como o sea, no vernos como, ay, pues es que están locos, sino que se tienen también como que ir adaptando, pero a la vez, por ejemplo, yo pienso en los maestros que ya son pues de generaciones pues más adultas, ha de ser muy complicado a ellos cambiarles el chip y entender que ahora hay tanta diversidad y que no, los niños ya no son como antes, ¿no? Exactamente. Y ahí entra un factor súper interesante que es, sí, también nuestra propia plasticidad como adultos y el hecho de que afortunadamente cuando viene una serie de cambios evolutivos dentro de todas las generaciones, siempre esos cambios vienen poco a poco. Es decir, no es como que ahorita todos los niños que están haciendo son diferentes y va a haber un choque cultural entre ellos y nosotros, ¿no? Sino que ha habido una serie de personas que ya anticipaban estas características antes, Claro. ¿no? Entonces, gente como tu hermano, que empezó como a hacer el ruidito por ahí y entonces, pues claro, si no lo aceptaron en esa escuela, pues obviamente genera en la familia otra situación en donde pues ya no pudo entrar a la que yo quería o a la que me quedaba cerca o a la que yo había elegido porque era la que tenía ciertas características que también eran de comodidad para la familia. Y que crea un problema porque dices, bueno, a ver, si a mí él va a ir ahí y entonces él ya no puede y entonces cómo vamos a ir a dos escuelas, entonces mejor a ella también la cambiamos y los ponemos juntos. Todas estas cuestiones así empezaron a pasar, o sea, ha habido personas que tenían esas características o que tenían esa sensibilidad. De toda esta gama de características nuevas, pues ya hubo personas que fueron llegando y que están afortunadamente repartidas en muchos lugares. Exacto. Entonces, son como estas personas que van rescatando y sensibilizando a todos esos otros maestros, ¿no? Claro. O sea, entonces empieza a haber ya movimientos desde afuera y desde adentro de todos los sistemas para decir, híjole, no, es que algo tiene que cambiar, porque pues ya no podemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando en las escuelas ahorita? Justo eso. O sea, ya veníamos con una demanda de cambio y llega la pandemia y como todo el sistema se tiene que acomodar de una manera diferente, esto fue muy interesante porque también generó una ola de conciencia tanto en maestros como en papás. En primer lugar tuvieron que adaptarse, ¿no? Y ahí es en donde dices, pues ya vieron que tampoco era como ellos decían, ¿no? O sea, el maestro que pensaba que la escuela es así y escribo en el pizarrón con gis, pues ahorita ya se les cambió todo, ellos tuvieron que romper sus chips mentales y decir, a ver cómo me voy a comunicar por la computadora, y lo lograron. Yo creo que hicieron un gran trabajo los maestros, pero al final de cuentas, toda esta confrontación también sirvió para que los papás se dieran cuenta de muchas cosas. Así porque es. Ya al tener a tu hijo ahí conectado y estar viendo cómo pone atención o cómo no la pone, cómo participa o cómo se organiza para las tareas, o sea, ya fue también un choque cultural para los papás de decir, no, estaba en un error, ¿no? O sea, o yo le echaba la culpa a la maestra de muchas cosas. Exacto. Y ahora veo que no está tan fácil lidiar con mi hijo en su salón, ¿no? Y es solo uno, imagínate los otros 20. Entonces, estamos en ese cambio de paradigma que nos está trayendo una conciencia mayor de esta diversidad con la que vamos a tener que aprender a vivir. Claro. No, y de darte cuenta cómo es el mundo, ¿no? Y cómo ha cambiado también el mundo, y aquí te quería preguntar, ¿cómo es el mundo en el que ellos van a crecer? Porque no es este mundo que están viviendo ahorita, o sea, va a seguir evolucionando, ¿no? O involucionando, no sabemos. También, exacto. Y ese es el reto. Precisamente, cuando hablas con muchos adultos, digo, no sé si a ti te pase, pero es como común en las conversaciones de adultos que la gente empieza como a quejarse o a decir, no, es que el mundo está terrible, es que cada vez está peor, y entonces prendes la televisión y ves escenarios apocalípticos ya para el presente, y pues ni hablar del futuro, pues ya hay gente que ya no cree ni que vayamos a llegar, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto ya está configurando lo que vamos a necesitar para o enfrentar a ese escenario o cambiar el escenario para que no tengamos que llegar ahí. Claro. Entonces, en este punto quiero yo hacer como esta reflexión. Nos dicen que el futuro va a ser un futuro de crisis,
¿no? Un futuro en donde va a haber una crisis ambiental, va a haber una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis de valores, y bueno, no digo que no sea verdad, digo que es parte de cómo evoluciona la humanidad. O sea, hemos enfrentado crisis todo el tiempo, a lo largo de toda la historia. Cierto. Muchas generaciones vivieron guerras mundiales, guerras civiles, y posguerras. Es algo que nosotros, hablo de México, por ejemplo, en estos años, no hemos vivido como tal, pero vivimos inseguridad. Entonces, todos estos desafíos han estado presentes y seguramente van a seguir estando. Claro. La cuestión es cómo también, desde el punto de vista de conciencia que te decía, las personas empezamos también a darle entrada a esa otra dimensión que tiene que ver con lo espiritual, con el desarrollo, con la evolución. Porque si solamente nos quedamos en los escenarios que nos presentan los medios de comunicación, nos sentimos desvalidos. Y entonces, pues no hay un futuro ni para mí, y pensamos, ¿qué les vamos a dejar a los niños, no? Claro. ¿Qué va a ser de ellos? Y lo que no entendemos es que esos que hoy son niños, de entrada tienen más habilidades, más destrezas, más capacidades de las que les reconocemos. Sí, es cierto. Y en segundo lugar, ellos van a evolucionar. Lo que nosotros tenemos que hacer es un poco romper nuestro molde mental y también dejar que ellos hagan lo que tienen que hacer y ser como, por ejemplo, me encantan las plantas. Y es esta parte en donde en la jardinería, cuando una plantita está pequeña, la proteges, pero claro, no la tapas ni le impides que le llegue el sol. O sea, no es una sobreprotección, es como decir, la voy a poner en el lugar correcto, en donde le dé suficiente sol, en donde tenga agua, en donde tenga lo que necesita. Y claro, si está creciendo, le voy a poner un palito que sea una guía para que pueda crecer. Esa es nuestra función. Cuidar, proveer y guiar. Claro. No dirigir, ni decirle cómo, ni para dónde. Claro, claro. La y plantita sabe. Exacto, pero ese es un error que justo creo que sí cometemos, porque como nosotros ya lo hicimos de cierta forma, pensamos que solo va a ser esa forma. Y no. Y por eso decía el tema de la conciencia. Claro. Porque muchos de nosotros vivimos fuera de la conciencia. O sea, estamos siguiendo programas mentales que nos hemos impuesto, ¿no? O sea, decidimos que nuestra vida iba a ser de X o Y manera y entonces voy a tener tal trabajo y me voy a casar y voy a tener tantos hijos y entonces estamos cumpliendo ese plan de vida que hicimos. Claro. Pero al final de cuentas es un programa y como era algo que ya queríamos hacer, pues solo lo vamos siguiendo. Pero ¿qué tanto vamos en el camino analizando por dónde vamos? ¿Qué tanto nos retroalimentamos sobre lo que estamos haciendo para o sea, ¿qué es esta parte, no? La conciencia. Decir, ok, estoy aquí y mira, voy para allá, ¿no? Pero es como que creemos que ciertas cosas que debemos hacer ya están fijas. Y si algo nos ha demostrado este tiempo que hemos vivido, es que no hay nada fijo, ¿no? Que todo puede cambiar en cualquier momento, pero no para sentirte desempoderado de que, pues, quién sabe qué vaya a pasar, a lo mejor el mundo se acaba mañana, sino al contrario, para sentirte empoderado de decir, bueno, yo puedo cambiar de rumbo, si esto que estoy haciendo no me gusta, pues lo puedo cambiar. Claro. Y como papá, ahí es en donde viene el tema, porque si yo tenía pensado que para mi hijo lo mejor iba a ser ir a tal escuela porque es la que le va a dar todas estas características que yo quiero, va a aprender idiomas, va a aprender, tiene 3 programas de tecnología, va a tener intercambios en el extranjero y todo lo que yo pienso que es bueno para él. Claro. Y resulta que a él ni le gusta o no le funciona. Sí. O sus compañeros le caen mal. Sí. Entonces hay que aprender a analizar en el camino, a tomar conciencia de dónde estamos, de cómo nos está funcionando y a decir, si no funciona, cambiemos. Claro. Claro, y ellos siento que sí, o sea, esta nueva generación sí trae como más esta conciencia. Digo, ahorita vamos a hablar de como las características, ¿no? Que más se presentan en los niños de ahora, pero justo siento que una de estas es eso, como que ellos ya traen esta conciencia de
no todo es como a lo mejor nosotros nos lo presentaban, ¿no? Que creces, te casas, tienes hijos, haces esto, tienes que estudiar, bla, bla, bla. Ellos ya dicen, pues no, voy viendo ya como lo que me va gustando y no traen las ideas tan marcadas, ¿no? Exacto, Van como exacto. más bien amoldándose a cómo van viviendo. ¿Sabes qué? Tienen un perfil mucho más fluido, Ujú, ¿no? O sea, la energía con la que se mueven es un poco, observan mucho en ujú, los entornos y entonces analizan. Ellos se conectan mucho a nivel sí. energético. Los niños impresionantemente te Ujú, leen la energía. A lo mejor no te lo explican, a lo mejor no saben, o a lo mejor nos lo explican y nosotros no lo ujú, entendemos. Pero cuando tú escuchas a los niños te das cuenta de que ellos están percibiendo muchas más cosas de las que nosotros percibimos. así es. El ejemplo que me encanta es cuando, por ejemplo, con los bebés, ¿no? Como hay bebés que, así que todo el mundo los quiere cargar y hay veces que le das un bebé a una persona y se pone feliz o tiene ciertas reacciones o se duerme, se relaja y que hasta le dicen, oye, no, ¿cómo le hiciste si conmigo no se duerme? Y que hay Sí. veces que se lo pasas a alguien que ama y adora a la abuelita querida o lo que sea y el bebé se pone como loco, ¿no? Y no soporta esa... ¿Por qué? Porque se comunica a nivel energético. Entonces ellos están sintiendo Claro. pues estas cosas que a lo mejor nosotros hemos aprendido a reprimir, ¿no? Estoy enojada porque cualquier cosa que pasó. Ujú, Y entonces el jefe me regañó o lo que sea, vengo de malas o me acabo de bajar y es de estar una hora en el tránsito y entonces estoy mal. Y tomas al bebé y el bebé no te puede decir, oye, vienes como desalineada de tus chakras, ¿no? Pero al final exacto. lo siente y entonces dice, no, con Sí, permiso, suéltame. Y llora para decir, aléjame de esta energía. claro. Wow, sí es cierto. Sí, sí, sí. Ajá. Cierto. Entonces, pues bueno, y eso es a los bebés que no pueden comunicarse. Los niños que ya son un poco mayores tienen revelaciones interesantísimas, en Ujú, donde de verdad si los escuchas te sorprendes. sí. Porque puedes ver, por ejemplo, otras características que yo he detectado es que tienen estas habilidades que yo creo que todos tenemos cuando somos Ujú, pequeños, pero que se nos van así como que no le damos importancia porque no nos las estimulan. Y eso claro. también es importante. O sea, si tú haces ejercicio, estás ejercitando un músculo y vas a ver los efectos de este Ujú, ejercicio en el tiempo. Y es lo mismo con cualquier otra habilidad, o sea, la emocional y también las habilidades psíquicas. No son bienvenidas, no son claro. bien acogidas, no son Ujú, reconocidas por un pensamiento científico y entonces no las estimulamos. Pero es muy común que los niños te cuenten cosas que dices, ay, ¿de dónde sacó eso? ¿No? claro. O Entonces, sea, por esto ejemplo, sería, por ejemplo, perdón que te interrumpa, la característica de los niños que tienen la sensibilidad aumentada. pues esto sería la característica de los niños que claramente tienen habilidades psíquicas, como que te Ah, digan, por ok. ejemplo, oye, que ves la foto de alguien que nunca conoció porque el niño nació y ese bisabuelito ya estaba muerto o algo así, y Ujú, nunca habías visto una foto porque solo tienes una y está en el álbum, y el ujú, día que se la enseñas te dice, yo lo conozco. Y tú así de cómo, no, estás confundido. claro. Nunca, ¿dónde? ¿Cuándo lo viste? Y te dice de repente, ay, lo he visto en la casa de la abuelita que se sienta en la mecedora. Y dices, ¡ah! Sí, Y todos se quedan así como, ¿de dónde sacó eso? Y entonces dices, no, se lo imaginó, lo soñó, es que había visto una foto y de seguro hizo así. Y así porque nos da tranquilidad a nosotros, claro, ¿no? Como adultos, es decir, no me voy a meter en ese tema. claro. Pero es muy común. ¿Y qué pasa? Que cuando no se los, o sea, no platicas con ellos, hay quien lo reprime y dice, no, no es cierto, te lo imaginaste. Ujú, Entonces el niño pues ya no vuelve a decir nada. O hay quien así como que no lo dice, pero se queda pensando, pero a mí me da como cuscús, entonces mejor ya no le digo nada, ya no le pregunto. Y entonces ellos empiezan a ver que no hay eco con eso y ya no hablan de eso. claro. Pero Pero sí es común. no, y aparte es algo que realmente viven y entonces hasta ellos pueden, o sea, les podrías causar como una onda que ellos digan, bueno, pues soy raro o porque yo veo esto y no me creen o me cambian el tema, ¿no? O sea, Exactamente. O sea, claro, ellos empiezan a intuir que es un tema del que no pueden hablar. claro, Y entonces dejan de hablar del tema. así Y es. con el tiempo, pues a lo mejor también dejan de, o sea, como que no prestan atención a la habilidad
y se empieza a diluir. Igual que como si dejas de ejercitar un músculo, pues deja de tener fuerza. Claro, sí, es cierto. Bueno, y ya que estamos justo hablando como estas características, podemos hablar de algunos ejemplos de características que son como, o sea, que presentan algunos niños y algunas recomendaciones para poder justo en el entorno educativo pues llevarlos como bien. Sí, claro. Mira, por ejemplo, este tema que es bien recurrente de que hablábamos de la sensibilidad aumentada. Ahorita es una cosa bien común. Yo recuerdo que como maestra, antes, o sea, al principio, no era ni siquiera un tema, o sea, las alergias, por ejemplo, de los niños, era algo que si acaso, pues lo veía la enfermera de la escuela. Cuando yo iba a la escuela ni enfermera había, ¿no? Ahora ya es un a fuerza, o sea, que haya una enfermera o un paramédico o alguien encargado. O sea, en mis tiempos era un botiquín y una maestra que te ponía una curita si te caías. Eso era lo que había en las escuelas. Exacto. Ahora ya tiene que haber alguien con un kit anafiláctico ahí para estar como atendiendo, y tienen listas. A mí ya los últimos años que di clases me entregaban listas de así, este es tu grupo y estos son tus alumnos, y las listas se hacían cada año más largas, ¿no? O sea, niños que eran alérgicos a una cantidad de cosas, desde, no sé, el famoso no puede comer cacahuate, hasta el gluten le hace daño, o sea, intolerancias y todo esto. Y esto es parte también de este perfil. Estamos viendo niños, o sea, no es su imaginación, ni tampoco es un tema meramente médico como de que, es que son, por ejemplo, tienden a decir esta parte de que son generaciones de cristal y que no aguantan nada y que de todos se enferman. No es así. O sea, son niños que tienen una sensibilidad aumentada y nosotros tenemos que estar atentos a eso, pero también tenemos que cambiar un poco la percepción y no verlo ni como un problema, como tú decías, que vieron a tu hermano como, va a ser un niño problema. No es un problema, es una capacidad que nosotros no hemos llegado a entender. Claro. Y entonces hay que entenderla. Ejemplos de cómo se manifiesta, o sea, muchos niños que en el tacto, por ejemplo, no soportan ciertas texturas, que las cosas gelatinosas les dan guácala. Entonces tienes niños en preescolar que los estás estimulando con cosas y se ponen a llorar si tocan arena porque les pica. O tocan algo gelatinoso y les da así como ñáñaras y ves así su cara y todo se descompone porque les incomoda. Claro. O que la etiqueta de la ropa o ciertas fibras les raspan y no las soportan y empiezan a llorar. O sea, cuando son chiquitos les pones cierta ropa y dices, este niño, ¿qué le pasa? Está fuera de control. Es eso, ¿no? Entonces, la forma de tratarlo pues va a depender mucho de la edad, pero es importante que cuando los papás empiezan a darse cuenta de esto, primero no lo vean como un problema, que no le hagan ver al niño que eso es como una característica negativa, que no lo señalen como, es que tú eres diferente o tú eres raro, o que no lo comparen, ¿no? Exacto. ¿Por qué no eres como tu hermano que, a ver, él sí se lo deja poner y tú no, ¿no? O sea, porque entonces empiezan ellos a sentir que el rechazo es hacia ellos. Claro. Y no es así. Entonces, esa es una característica. Y hay que explicarles, bueno, mira, es que sí, esto es algo que a ti te pasa y vamos a ver cómo lo podemos hacer para que no te moleste. Claro. ¿No? Entonces, si ellos se sienten aceptados, van a hacer un esfuerzo mayor. Pero si se sienten rechazados, al contrario, ellos también van con la misma energía a repeler la situación. Claro. Entonces, estos niños funcionan mucho con el tema afectivo. No significa hacer todo lo que ellos quieren. Ok. Pero significa aprender a comunicarnos diferente con ellos. Ok. Hace rato que decías este tema de, o sea, el tipo de autoridad que ejercemos con ellos, eso es importante. O sea, ellos no van a funcionar bien con una autoridad jerárquica que se imponga, pero funcionan bien entendiendo una autoridad como compartida, más horizontal, en donde todos podemos ser escuchados y hablar de las soluciones a los problemas que compartimos. Ok, perfecto. Ahora, hay niños con una marcada autonomía y como perfil de liderazgo desde chiquitos. Exacto, y a esos es a los que no les funciona bien este tipo de autoridad impositiva, ¿no?
pero vuelvo al tema de que no es porque sean rebeldes ni porque estén confrontando, es que ellos no entienden, o sea, ellos están con un perfil en donde vienen a explorar, están aprendiendo y no son dependientes del adulto, ¿no? Les gusta como conocer el mundo en sus propios términos y son más autónomos en cuanto a su aprendizaje. Entonces, este es un perfil que a los maestros de forma tradicional y a muchos papás se les dificulta por eso, ¿no? Claro. Porque venimos funcionando con este esquema en donde el adulto tiene un rol y el niño tiene otro rol. Entonces, tener a un niño que está asumiendo características del rol de adulto, pues es como una competencia, es percibido como una competencia. Y en realidad lo que funciona con esos niños son un recurso valioso dentro del salón. O sea, el maestro puede hacerse un aliado con ese niño. ¿Por qué? Claro. Porque al ser autónomo no necesita tanta retroalimentación, no necesita la motivación exterior de que tú le digas, oye, qué bien lo haces y todo. O sea, lo va a recibir bien igual que todos los niños porque tienen un perfil afectuoso y les gusta el vínculo. Pero no van a depender de él en la medida que otros niños. Entonces, puedes ayudarle o sea, ser menos directivo. Eso te descarga trabajo porque no tienes que estarle diciendo todo lo que tiene que hacer. Pero aprender a apoyarte en él y al mismo tiempo apoyarle a él en su proceso, haciéndole preguntas de reflexión, como monitoreando qué es lo que está haciendo, qué es lo que está aprendiendo, por qué lo hace, y aprovechar la visión que tiene ese niño para que te asista con el grupo, porque él tiene una visión en donde se puede comunicar a un nivel diferente con sus compañeros, ¿no? Tú eres una autoridad y tienes un lenguaje y tienes una energía hacia ellos que es diferente. Entonces, cuando tú invitas a alguien que es de su mismo grupo y le dices, oye, a ver, ¿por qué no nos compartes lo que aprendiste y cómo lo hiciste y etcétera? Eso al niño le da una oportunidad nueva, ¿no? De no centrarse solo en él mismo, sino aprovechar toda esa autonomía para poder conectar con el grupo. Y él les va a hablar en un lenguaje que es diferente al que nosotros como adultos usaríamos. Y ahí no estás confrontando con él y puede ser que hasta estés llegando de diferente manera a otros niños a través de él, ¿no? Porque ellos van a explicarle las cosas de una manera que a lo mejor a ti no se te ha ocurrido y que la tuya no estaba funcionando con ciertos niños y la de él sí funciona. Entonces es un recurso porque haces un ambiente de aprendizaje más colaborativo y no tan centrado en el maestro. Pero a ver, aquí te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando estos niños que son tan autónomos y que tienen pues ya, o sea, que son líderes, ¿no? Ya natos, para que de alguna manera no se pierda la autoridad que tiene el adulto, por así decirlo? O sea, que ellos no se quieran pues decir, yo tengo también cierto liderazgo, mis compañeros me hacen caso, por ejemplo, hasta más que al maestro, entonces que no se sientan como que sobrepasan, por así decir, que el maestro al final pues es pues la autoridad. Y pues exactamente ese es el reto en el que estamos. Y es lo que todos debemos de aprender. Yo te comparto cómo yo lo hice siempre y a mí me funcionó desde la base del respeto. Yo no tenía que imponerme, o rara vez tuve que imponerme en el sentido de, a ver, espérate, aquí la maestra soy yo, alguna vez sí lo hice. Porque sí, bueno, hay de todo, ¿no? Pero generalmente cuando tú hablas directamente al niño desde el corazón, cuando eres honesto y le dices, a ver, yo tengo este rol, ¿no? Mi función es esta, ¿no? Estar coordinando el aprendizaje, etcétera, pero tú le muestras respeto, tú le puedes pedir respeto. ¿No? El problema es que cuando tú te quieres imponer, o sea, si te dejas llevar por las emociones, entonces puede ser que cruces esa línea también del respeto y entonces no vas a poder pedirlo, ¿no? O sea, o ya empieza a haber esta lucha de poder. Pero de verdad, mientras hables sinceramente, en general los niños responden bien a eso, porque claro, si tú les dices lo que yo quiero de ti y espero, yo muchas veces les hacía esta pregunta, ¿yo te he faltado al respeto? Y siempre me decían, no. Entonces yo espero lo mismo de ti.
Y siempre era algo que funcionaba, pero claro, no podemos usar eso cuando nosotros somos los que perdemos el control emocional antes, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, si yo le grito y uh-huh. entonces no me grites, no, pues, ¿qué pasó ahí? Exactamente. No, y justo esto te lo pregunto, porque bueno, obviamente le puede pasar a los maestros, pero le pasa a muchos papás más bien, y que ahorita se ve como mucho esta tendencia donde ves que el niño ya no tiene como un respeto hacia papá, mamá, y que ya no ven ni siquiera un tipo de autoridad, pero igual es justo por lo que dices, la forma en la que ellos están comunicando con los niños, que no les están mostrando tampoco respeto, entonces ellos, digamos que contraatacan, ¿no? Exacto, pero es como esta parte en donde también nosotros como adultos tenemos que romper estos paradigmas y por eso es que los niños que vienen con estas habilidades también nos están confrontando con estos sistemas educativos que ya no funcionan. Y mira, la buena noticia es que no importa en qué momento estés, o sea, siempre se puede recuperar. Claro. ¿Por qué? Porque hay que darle prioridad a todo este aspecto humano. Claro. Que es algo en donde a lo mejor a veces nos perdemos. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir, muchas veces con mis alumnos, yo me daba cuenta de la necesidad afectiva que ellos tenían y que muchas veces esa necesidad afectiva no estaba siendo atendida en casa. Entonces, ellos se vinculan muy fuerte con ciertas personas, por ejemplo, en la escuela, y hacia ciertos adultos tienen un tipo de relación que muchas veces me pasó que los papás me decían, es que no sabes cómo te quiere mi hijo, y yo así de, pues sí, yo también, ¿no? Pero no, es que no sabes cómo te quiere mi hijo, ¿no? Entonces así como de, ay, cara, ya hasta me siento incómoda, pero era una cosa en donde ellos mismos notaban y no podían entender qué clase de vínculo estaban haciendo los niños, pero es por eso, porque cuando se sentían atendidos y escuchados en un área que no tenían en casa, pues entonces ahí volcaban muchas de esa necesidad emocional y ahí la sentían atendida. Claro. Pero es algo que cualquier adulto puede hacer. Entonces, solo es cuestión de lo que decíamos desde el principio, o sea, empezar a vivir con más conciencia. Y yo no creo que haya una actividad humana de mayor trascendencia que ser papá. De verdad no la hay. Entonces, si los papás toman conciencia de la gran misión que tienen de guiar a un niño, es que no tienen que hacer más trabajo, era lo que decía, o sea, no tienen que decirle cómo, no, solo deben dejarlo crecer y acompañarlo en su proceso. Claro. Y estar ahí presentes afectivamente para que ellos puedan abrirse y comunicar. Y si nosotros como adultos escuchamos, nos vamos a maravillar de las cosas que ellos tienen que decir. Así es. Es que es eso. Muchísimas veces no se escucha, ¿no? No se escucha lo que realmente ellos quieren decir, cómo se sienten, los gustos que tienen. Antes se veía mucho también eso, ¿no? Como que, pues sí, los papás están acostumbrados a que tenían que educar de cierta forma. Y, por ejemplo, vamos a hablar de otra característica de unos niños, que son los que tienen como destrezas que más se van más para el arte, ¿no? El baile, la música, que son muy creativos. Antes, por ejemplo, pues lo veían como, pues sí, le gusta dibujar, o le gusta bailar, o le gusta cantar, pero no era nada como que dijeran, bueno, vamos a ver realmente si le gusta a llevarlos o a motivarlos para que sigan por ese camino, porque lo veían como un hobby, un extra o algo. Exacto. Ahorita, por ejemplo, hay muchos niños, porque siempre ha habido, pero que traen como todas estas características, y de lo que estamos hablando es justo cómo pueden hacer tanto los maestros como los padres para sacar su mayor potencial, ¿no? O sea, para que realmente tengan una crianza, pero que, digamos, esté bien mezcladita y sacar todo este provecho de los niños, ¿no? Exacto. Mira, es como... Volvemos al ejemplo del ejercicio. Cuando nosotros nos enfocamos a lo mejor en hacer ejercicio en un área, lo he visto por ejemplo con gente que se dedica así al deporte, pero que entonces dices, no, yo quiero tener los brazos bien fuertes, y te concentras en eso, y entonces de repente ya tienes, o sea, hombros grandes y brazos fuertes, pero se te olvidó hacer ejercicios de pierna y entonces tienes las piernas delgaditas. Claro. Eso es el sistema educativo actual, ¿no? Nos enfocamos en que los niños hablen 3 idiomas, en que sean buenos en matemáticas, en que sepan bien de ciencias, y, o sea, pero todo el aspecto académico.
Y entonces, ¿qué son las materias de arte? O sea, pues sí, son un requisito de la SEP, entonces por ahí tienen una clase de música que es una, que cuando hay que hacer un festival o alguna otra actividad especial es la primera que se sacrifica, ¿no? O sea, que tienen una a la semana y o sea, eso es un oasis para los niños que tienen estas habilidades que son más de hemisferio derecho. Así y entonces el día que les quitas de verdad sufren. A mí me tocó verlo muchísimas veces. Miss, no vamos a tener arte, pero ¿por qué? No, pues es que... Y así, ¿no? O que decías, vamos a ir al paseo, a la visita al museo, pero ¿por qué en jueves y ese día nos toca? ¿No? Entonces... debemos de darle el lugar que importa, o sea, estamos haciendo mucho brazo y nada de pierna, estamos trabajando puras actividades del hemisferio izquierdo y no estamos dejando que los niños exploren siquiera las del hemisferio derecho. Entonces, el sistema educativo, si me lo preguntas, debiera ser más integral, pero si por las circunstancias que sean, como papá no puedo elegir, no hay disponible para mí una opción de una escuela que tenga una educación más integral, no tan tradicional, entonces debo proveer eso de forma extraescolar, o sea, darles a los niños la posibilidad de explorar esas otras cosas, porque yo no sé si sus intereses se pueden inclinar hacia allá, y entonces a lo mejor lo estoy obligando a una actividad que dura entre 6 horas al día, en una escuela, o sea, ya siendo presencial y dependiendo donde vivas, o sea, los traslados y todo, hacen que sea una jornada casi de adulto de 8 horas. Así es. Y entonces son 8 horas en las que el niño está haciendo cosas que no le dan placer, que no le dan felicidad. Así es. ¿Y en qué momento vive y es niño? Entonces, necesita explorar también esas otras cosas que pueden gustarle, porque si sus habilidades están por ahí y no le damos chance, entonces está creciendo con también una afectividad, pues, trastornada, ¿no? Porque, o sea, todos no podemos vivir así, necesitamos un espacio de relax, ¿no? O sea, si yo trabajo muchísimo todo el día, necesito sentarme a ver una serie que me guste en la noche o sentarme a tomar una taza de té, pues el niño más. Así es. No, y ahorita, por ejemplo, dijiste algo, no solo en las escuelas de pronto no le dan esta prioridad, también lo vemos los mismos padres, ¿no? Lo que dices, van a la escuela y obviamente sí, uno entiende que la escuela tiene que ser como una prioridad, pero a veces ellos mismos quitan las posibilidades de que entonces los niños encuentren otra cosa más que la escuela, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, mi esposo y yo somos maestros de música, ¿no? Y nos ha tocado ver algunos niños, por ejemplo, que cuando entran a secundaria, que entonces obviamente ya se vuelve un poco más complicada que la primaria, ¿no? Que ha habido niños que los sacan de las clases de música o del deporte porque es que ya es muy complicada la escuela. Pero entonces dices, ¿en qué momento también ellos tienen como para justo encontrar otro tipo de actividad? Y no porque a fuerza tengan que estar en música, a lo mejor en algún deporte o en pintura o lo que sea, pero de pronto también los mismos padres como que dicen, no, sí, te sacamos porque ya no sacaste como el 10 en los exámenes de esta semana, entonces, pues no, te tienes que realmente como que enfocar en eso y lo sacan del otro, ¿no? Entonces, lo que dices es como entrar en conciencia de que tal vez les estás quitando la posibilidad de encontrar algo que realmente les llene y les guste, porque bueno, la escuela es la obligación, pero ¿dónde viene lo que les puede gustar, no? Y también romper este paradigma mental. Yo me acuerdo cuando yo era niña que a mí me gustaban muchas cosas más como de humanidad, decía así, o sea, decían, no, es que te vas a morir de hambre, ¿no? Exacto. Y entonces damos prioridad no solo a esas habilidades, la escuela te da las habilidades que te preparan para los trabajos que están disponibles en la sociedad. Entonces, pues sí, y hay trabajos más valorados y trabajos menos valorados. Entonces, cuando tú estás eligiendo ese programa para tus hijos sin comunicarte con ellos y sin darles esa variedad de experiencias para que realmente ellos puedan decir qué les gusta y qué no les gusta, ellos tienden a tomar decisiones basadas en como buscar complacer, ¿no? Claro. Y digo, y lo hemos vivido con muchos adultos que a lo mejor estudiaron una carrera que ni les gustaba, pero porque era la misma del papá, o porque iban a heredar el negocio familiar, o porque querían que sus papás se sintieran orgullosos, y eso era lo que ellos esperaban. Entonces, pues con los niños es al revés, o sea, tienes tú que empezar desde chicos a darles toda esta gama de posibilidades
e ir con conciencia observando qué cosas son las que ellos tienen habilidad y que disfrutan. De repente puede ser que sean muy buenos en algo y no les guste nada, ¿no? Exacto. Oye, es que eres muy bueno en matemáticas, sí, pero yo quiero cantar, o quiero pintar, o quiero bailar, o quiero ser actor, y entonces, ¿qué tienden a decirte? No, es que ese mundo es muy difícil, o está muy complicado, o no me gusta el ambiente para ti. Entonces, cuando ni lo conocen. Cuando ni, exacto, ¿no? Aparte, exacto. Y además, pues sí, es como cerrar una posibilidad cuando no sabemos. O sea, si estás hablando con un niño de 10 o con un adolescente de 13, bueno, entonces volvemos al tema de no le dices a la planta cómo crecer ni para dónde. Exacto. Le das una guía, le das los apoyos que necesita, los nutrientes, y dejas que sea planta. No le dices, tienes que dar una flor amarilla. Oye, pero yo doy flores moradas. No, pues tiene que ser amarilla. Eso estamos haciendo con los niños. Sí, es cierto. Ahora, ¿qué necesitamos estimular en ellos para motivarlos? Pues mira, yo creo que si pensamos un poco en las características que queremos que tengan para las siguientes, pues ahora sí que para el futuro, ¿no? Pero el futuro que queremos. Exacto. No el que esperamos que sea. Entonces, si tenemos en mente estas características, pues vamos a empezar a hacer cosas y a estimular actividades y actitudes que les ayuden a adaptarse. Por ejemplo, si yo estoy viendo que en mi mundo le hace falta, pues no sé, como más compañerismo, más solidaridad, pues no puedo esperar que salga solo, ¿no? Entonces, tengo que empezar a trabajar con esa solidaridad desde niños. Estimularlo diciendo cómo podemos ayudar a los demás, qué oportunidades tenemos nosotros como familia de ser solidarios. No hay nada que eduque mejor a un niño que el ejemplo que ven de nosotros. Claro. Podemos decir todo lo que queramos, pero ellos se fijan en lo que hacemos. Entonces, si yo quiero que mi niño sea solidario, yo tengo que modelarles. Yo tengo que decir, oye, mira, ¿qué crees? ¿Oíste que pasó tal cosa en tal lugar? La gente necesita ayuda, entonces vamos a juntar ropa, vamos a hacer tal cosa y vamos a llevarla. Y que él venga, y que él participe, y que él vea, en la medida de lo posible, que él viva ese efecto de que sus acciones transforman a los demás. Así es. Y eso hace una diferencia enorme. Entonces, ¿qué otras cosas podemos motivar? Es que es cualquiera en la que tú puedas pensar. O sea, queremos un mundo solidario, queremos niños que sean más colaboradores, pero ¿qué estamos haciendo en las escuelas? Y que estamos reforzando como papás muchas veces. Claro. Decimos, es que tienes que sacar 10. O ¿quién se sacó la mejor calificación en tu salón? ¿No? Entonces, ¿fuiste tú el que se sacó la mejor calificación? No, le tienes que ganar a Pedrito el próximo mes, ¿no? Entonces, si estamos desarrollando competencia, pues eso no es colaborar. Entonces, ¿cómo queremos que los niños sean buenos amigos si los ponemos a pelear académicamente? Si les damos una jerarquía en donde tú eres el listo y tú eres el no listo y tú eres el latoso, o sea, todas esas etiquetas no están ayudando. Cierto. Y muchas veces vienen de los propios papás. O sea, a mí me tocó muchas veces estar en citas en donde los papás iban a pedirme que no dejara que su hijo se sentara con fulanito, aunque eran súper amigos, porque los papás consideraban que era una mala influencia. Entonces, ¿qué le estás transmitiendo? Claro, totalmente. Así es. Así es. No, y ahora, también aquí hay otro tema en el que quiero que entremos. Tú dices, bueno, obviamente como papás tienes que ser el ejemplo. Ahora, y bueno, y siempre, porque siempre hemos tenido televisión, bueno, no, tal vez muchas generaciones antes no tenían televisión y solo radio, pero bueno, nuestras generaciones sí ya veíamos la tele, veíamos que había noticias y que la prensa amarillista y que veíamos videojuegos y que las telenovelas, siempre ha habido. Ahora tienen todavía más cosas que ver porque están las redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Qué papel juega todo esto que ven en la vida de los niños?
Mira, juega un papel muy importante en la medida en que los papás también le den un rol principal. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces son los papás los que deciden que un niño tenga un dispositivo, ¿no? Claro. Es que por seguridad que tenga el celular y que se lo lleve, porque así cuando salga de la escuela me habla y entonces yo ya sé que ya salió y ya voy por él. Y digo, y este es todo un tema que hemos visto el cambio también a nivel escolar, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros como maestros, yo hace 20 años no tenía que preocuparme de este tema porque no había. Y ahora es un tema que ya tiene que venir en el reglamento de la escuela. O sea, qué sí se puede llevar o no se puede llevar, o cuándo uh-huh. se puede usar o cuándo no se puede usar, uh-huh. o en secundaria hay escuelas en donde te recogen el celular a la entrada, porque... Pero al final es todo esto que todo lo que llega es una oportunidad. Claro. Y la gente tiene que ver esto como una oportunidad tal cual. ¿Cómo voy a integrar esto en mi plataforma educativa con mi hijo? Uh-huh. ¿Cómo aprendo a trabajar con esto que está llegando? ¿Cómo nos vamos a relacionar con esta nueva situación que está en nuestras aulas y en nuestras casas? Así es. Y los niños y los adolescentes, sobre todo, lo que están buscando aprender es cómo navegar en nuestra forma de sociedad que hemos construido. Uh-huh. Entonces, ya toda la tecnología es parte de la sociedad y ellos se van a relacionar con ella de alguna manera. Así es. Lo que necesitan es esta guía y estos límites. No límites en el sentido, como decíamos, de que yo soy la autoridad y te prohíbo que los uses, sino límites en el sentido de desarrollar también esta capacidad de autocontrol. Porque el límite, desde la psicología, para que pueda estar adentro, bueno, tenemos que aprender a que el límite que ponemos de afuera, ellos lo vayan interiorizando. Entonces, necesitamos modelarles, ser esa guía en donde tú les digas, oye, sí, está bien padre que tengas tu celular, pero te debe de servir para comunicarte con las personas que están lejos, o para tener la información que tú necesitas, para hacer tus tareas o para lo que sea, pero no debe impedir que te comuniques con los que estamos cerca. Entonces claro. Tiene que tener un horario, tiene que tener ciertos límites o ciertas, pues sí, pautas para usarlo, claro. Que no sean tan abiertas, porque eso es lo que pasa con la forma en que está funcionando la tecnología y con la forma en que también neurológicamente funcionan los niños y los jóvenes ahora. Se están acostumbrados a que el flujo de información es muy rápido, muy constante. O sea, nosotros a lo mejor nos podíamos sentar cuando éramos niños a ver una caricatura de media hora, y ahora lo que hacen ellos es ver shorts de 30 segundos y ya me fui bien lejos, ¿no? Exacto. Porque algunos duran 10. Exacto. Y entonces los ves pasando así y así y así y así. Y, o sea, pasó 1 minuto y ya vieron 30. Y dices, ¿pero qué entendiste de todo eso? Exactamente. ¿No? Y se vuelve una conducta, o sea, estimula al cerebro de una manera en donde quiere más y más y más y más y más y nunca ve el límite. Exacto. Entonces, tenemos que hacer pausas y tenemos que hacer pausas también para analizar la información que nos está llegando y qué es lo que estamos haciendo con ella. Claro. Entonces te decía, todo es una oportunidad, porque al final tú puedes decir, bueno, de esto que viste, de esta serie que vimos juntos, ¿qué aprendiste? ¿Qué reflexionaste? ¿Qué te pareció? Y a lo mejor hacer un poco Entonces, en asesoría me pasa con los papás que llegan a veces y te dicen, es que me dices que me das esta serie de recomendaciones que tengo que hacer y entonces, ¿a qué hora las hago? ¿No? Porque ya es mucho, ¿no? Y con el tipo de sistema que hemos creado, o sea, estamos pensando que tenemos un niño que va a clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero luego se queda actividades extraescolares y entonces termina saliendo a las 5 de la tarde y entonces llega a hacer tarea y hay meses, ¿a qué hora le meto la clase para el hemisferio derecho? Que vaya al arte o que haga esto, y además que yo me vincule con él y que haga todas estas cosas, ¿a qué hora? Y es verdad que desde ese punto de vista
muy de hemisferio izquierdo, también dice, pues el día tiene 24 horas y no me da, ¿no? Pero hay muchas cosas que podemos incluir dentro de una actividad. O sea, no se trata de que digas, mi hora del día en donde me voy a vincular con mi hijo. No, es conciencia, otra vez. Exacto. ¿No? O sea, si estoy en el coche y yo lo estoy llevando a la clase de tal, ese es un momento en el que podemos vincularnos. Claro. Pero si nos acostumbramos a que yo voy manejando y él va en el celular, perdimos esa oportunidad, porque no nos estamos vinculando. Claro, y no sabes qué, Irma, también muchas veces uno como país es que pasan todo el día en el dispositivo, pero a veces también uno como adulto se pasa todo el día en el dispositivo. Entonces lo que decías, también qué ejemplo, tú no le puedes decir, ya estuviste 3 horas en el celular, si tú tampoco has soltado el celular en todo el día, porque igual puedes también estar trabajando, pero con el celular, o estás en la cocina y con el celular, y se van a ver algo y el celular, entonces, ¿no? Ahí, ¿qué onda? Hemos aprendido a incorporar a la tecnología como una parte más de nuestras vidas y se vuelve un miembro más de la familia. Exacto. ¿No? Y entonces ya comemos con la televisión prendida o ahora con el celular y cada quien está con el suyo y entonces cada quien está en una actividad diferente. Y eso es lo que no nos ayuda. Al final es conciencia, es realmente como caer en esta conciencia de cómo son, ¿no? De entenderlos, de escucharlos, con lo que decías, realmente lograr conectar con ellos, dar esas oportunidades, lo que tú decías, no va a haber un horario para eso, sino encontrar los momentos para decir, oye, en este momento hay que platicar de esto, hay que platicar del otro, ¿no? En el coche o en el trayecto de la casa a la actividad, ¿no? O sea, encontrar esos momentitos. Exacto, y hacer actividades juntos. Claro. Porque lo que nos ha pasado es que decimos, a ver, esta es la hora de relajo de cada quien, yo me relajo así, entonces yo voy a ver mi serie, tú vas a ver tu otra cosa, tú te vas a tu recámara, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues todos podemos hacer un poco de esfuerzo de decir, oigan, ¿qué se les antoja que veamos juntos? Claro. Entonces, ver algo que sea apropiado para todos, en donde yo a lo mejor como mamá me baje un poquito del nivel de las cosas que me gustan y me ponga a ver cosas con ellos, pero también es importante porque esa es parte del filtro que necesitamos a veces darnos cuenta de qué están viendo. Claro. Porque puede haber contenidos que aparentemente sean muy inocentes y muy adecuados a su edad y no nos vamos a confiar de lo que diga el que hizo la película, ¿no? Claro. O la serie, sino realmente nosotros analizar qué es lo que están viendo, qué tipo de mensajes y de programaciones pueden estar recibiendo a través de una serie o de un programa de televisión o del contenido que están revisando, porque como te decía, les gustan los shorts y de repente, o sea, ya se aventaron 20 en lo que tú fuiste a prender la estufa. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, no, y ¿sabes qué pasa? Que también muchas veces dejan como que, por ejemplo, dicen, ay, ya anda aburrido, ¿cómo lo entretengo? Pues que agarren el dispositivo. Y en esos momentos uno no tiene ni idea tampoco de qué vieron, como dices, o sea, uno no está revisando el contenido. Y muchas veces yo creo que el papá está como creyendo que solo ven ciertas cosas y de pronto ellos ya vieron muchísimas más que tú jurabas que nunca iban a ver y que por supuesto ya hasta terminaron la serie, ¿no? Exactamente, claro. Y nos ha pasado, y entonces son contenidos que a lo mejor yo no aprobaría. Exacto. O yo misma no vería, ¿no? Así o sea, me ha pasado que de repente escucho a exalumnos o así que dicen, vi tal serie, y yo así de, ay, esa ni siquiera se me antoja a mí, ¿no? O sea, está muy sangrienta, está terrible, y entonces el problema no es que lo vea, sino que, o sea, cómo la procesa. Claro. ¿Qué información le está dejando? ¿Qué mensaje le está dejando? Y si lo dejamos así, tan abierto, que no lo hablamos, que no lo analizamos, nunca nos vamos a dar cuenta de qué está recibiendo de eso. Claro. Y por eso te decía, es bien importante escucharlos, escuchar, claro. Oye, pero a ver, ¿por qué te atrajo esta serie? O sea, no es decir, no la veas, no es para tu edad. Bueno, a lo mejor nos sentamos juntos, la vemos, claro. Y vamos a platicar sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Por qué te parece interesante? ¿Qué te gusta? Escuchar si lo que les gusta es un personaje, si es un actor, si es una trama, ¿no? A lo claro. mejor sí, bueno, ¿con qué sientes tú que estás conectando? ¿Qué Exacto. tipo de información te está dando? Porque eso es algo que a lo mejor yo debo prestarle atención, ¿no? Y de verdad te sorprendería a veces los análisis que hacen los niños y los adolescentes. Cierto. A veces te pueden decir cosas muy así como, pues es normal, está guapo, o yo qué sé,
¿no? Pero es una forma de guiar, el analizar qué les está atrayendo de cierto contenido para ver si, pues si la forma en que lo están procesando es algo que de lo que se puede tomar algo positivo, o si a lo mejor hay que cambiar de contenido. Exactamente. Entonces sí platicar, oye, pero mira, yo observé esto, ¿no? Y pues tú qué opinas de cómo yo lo veo, y establecer un diálogo, porque el problema es que la comunicación se corta, sobre todo con adolescentes, cuando se sienten juzgados. Exacto. Sí. Ellos están buscando distinguirse de sus papás, ¿no? O sea, yo no quiero parecer, así como nosotros dijimos, no voy a hacer nada de lo que hicieron conmigo. Así es. Bueno, pues aquí es igual, ¿no? Yo no quiero parecerme a ti, yo no soy tú, y es parte de su propio proceso de establecer quiénes son. Exacto. Entonces necesitan esta apertura de no sentirse juzgados. Claro. Y de no sentir que los estás como forzando a un camino, ¿no? O sea, siempre es como dar más preguntas, pero dejar que expresen y cuidar nuestro lenguaje con ellos para que realmente puedan querer seguir expresándose. Así es. No, y es lo que te decía desde que te hice como esta pregunta. O sea, en realidad todos siempre hemos visto ciertas series, que la telenovela que está típica en México, no sé, ciertos contenidos, pero aquí, o sea, no es de que sea algo nuevo que ahora apareció en las telenovelas, no, más bien es justo eso, nada más cuidar, así como en nuestra época tal vez cuidaron que no viéramos ciertas cosas, pues es lo mismo ahora, ¿no? O sea, cuidar y lo que dices, dar esta apertura, el poder platicar, por qué te llamó la atención, por qué no, ¿no? Y ya, ¿no? Exactamente. Okay. Pero es eso, abrir esos canales de comunicación, y la comunicación es en dos sentidos, no es nada más decir yo lo que yo quiero o lo que yo espero, sino realmente con la mente y el corazón abiertos escuchar lo que nos están diciendo. Exactamente. Y establecer un diálogo para encontrar esos caminos de comunicación en donde, bueno, yo me sienta tranquila de lo que tú estás viendo, y que pues tú también entiendas mi postura de por qué no me gusta o por qué me inquieta ciertas cosas con las que estás interactuando en términos de contenido. Claro, exactamente. Y fíjate, Irma, te quería comentar del mismo punto que veníamos hablando, algo que también es como importante, o sea, digo, no solo, yo lo pienso así, ¿no? Obviamente tú eres la especialista y la experta, pero yo como lo veo es como no es solo a lo mejor el platicar de estos contenidos, también que los papás tengan esta conciencia que los dispositivos no son quienes van a educarlos, ni quienes tienen como, digamos, la responsabilidad de tenerlos tranquilos, ¿no? Son una herramienta muy buena que puede ser muy poderosa si se usa para bien, pero también muy poderosa si la usan para mal, ¿no? Exactamente. Ajá. Exactamente. La tecnología llegó para quedarse. No va a ser una cuestión en donde ya nosotros digamos, es el enemigo, es el diablo, hay que expulsarlo de nuestras casas. No, es una parte ya de nuestras vidas, pero tenemos que aprender a convivir para que no se vuelva el que dicte las dinámicas de nuestra casa, el que empiece a programar las mentes de los niños y los adolescentes, y sobre todo en direcciones que no queremos, ¿no? Claro. Pero al final, bueno, ahí va a estar. Entonces, todo de verdad siempre empieza y termina con la conciencia. Como decíamos, si nosotros como adultos tenemos una relación con la tecnología en donde ahora tenemos esta dependencia de ella, que no podemos pasar una hora, que si oímos el sonidito de que ya nos llegó un mensaje, inmediatamente estamos así como condicionados a tomar el teléfono, a ver quién nos escribió, etcétera, pues nosotros mismos no estamos teniendo un autocontrol. Exactamente. Y entonces es difícil que se los podamos transmitir y enseñar a los niños o a los adolescentes. O sea, de entrada hay que cuestionarnos para qué necesitan ciertos tipos de tecnología, porque hay muchos tipos a los que están expuestos, ¿no? Desde los videojuegos, pues también. ¿Qué tipo de videojuego es? ¿Qué habilidades les promueve? ¿Qué actitudes? ¿Qué emociones? Porque la tecnología genera un juego de, pues sí, en donde también te sientes
O sea, neurológicamente es un reto y siempre quieres más y estás buscando pasar de nivel y todo, pero ¿qué emociones te está provocando? Claro. Porque pues hay niños a los que la frustración, por ejemplo, les provoca que luego avientan las cosas porque no pude pasar o porque este nivel es muy difícil. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, si estamos buscando y la trama del videojuego es positiva, es constructiva, aún no lo es, porque hemos perdido mucha conciencia del tiempo. Y entonces hay veces que, o sea, decimos, ay, déjame, nada más voy a checar. Y entonces estás con el celular y cuando te diste cuenta ya pasaron 20 minutos, ¿no? Y según tú viste nada más qué novedades había en el Facebook o cosas así. Entonces, las redes sociales son muy absorbentes, los videojuegos son muy absorbentes, te crean una realidad en la que realmente tú vas inmerso a ella y pierdes contacto con la de afuera. Claro. Entonces, sí es importante saber qué es eso, que es una herramienta, pero que no tiene que volverse la parte central de tus actividades. Y esto se complicó mucho a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque todos nos acostumbramos más a este teletrabajo y a esta escuela en casa, en donde pues ya estamos conectados. Pero entonces hicimos funcionar nuestro hemisferio cerebral izquierdo mucha más parte del día y necesitamos compensar. Entonces, cuando hablamos de estos temas de la educación integral, pues es que para construir una humanidad que vaya a resolver los problemas, tenemos que entender que muchos de los problemas que tenemos se pueden resolver con tecnología, y eso es verdad, pero no todos, y no solamente con tecnología. Entonces, si nosotros no desarrollamos este tema de también la ética, de la solidaridad, del reconocer al otro, sus emociones, sus necesidades, del buscar que haya una convivencia pacífica, o sea, porque estamos viendo que, bueno, que hay muchos conflictos bélicos, y los conflictos bélicos vienen de esta falta de capacidad de comunicarse. Así es. Y de esta falta de capacidad de hacer liderazgos pues horizontales, en donde a lo mejor, oye, no una sola persona debe de ser el líder, sino trabajar un poco más en comunidad, buscar qué es lo que entre todos podemos aportar para el bien común. Claro. Y que ese bien común no debe de construirse a base de una mayoría, que es a lo que estamos acostumbrados con los sistemas políticos, ¿no? Así es. O sea, ¿qué elegimos? Lo que elige la mayoría, bueno, pero lo que elige la mayoría no necesariamente es bueno para todos, ¿no? Así es. Entonces, y los que no eligieron eso, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿es justo? ¿Es justo que se elija algo que no le hace bien a todos, pero le hace bien a la mayoría? Y entonces la minoría que no eligió eso no se merece tener una respuesta, una solución. Y entonces estamos creando mundos de injusticia. Y eso empieza desde la casa y empieza desde el entorno educativo. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a trabajar. Si yo quiero que el mundo cambie, tengo que empezar a cambiar desde mí mismo y desde mi entorno. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día no nos están dirigiendo a tener una sociedad mejor, pero nos justificamos. Y entonces tenemos que tomar esa conciencia desde ahí, porque los niños notan todo lo que hacemos y notan las incongruencias también de las cosas que decimos y las que realmente hacemos. O sea, ese típico que ya es como un chiste en donde te dicen, no digas mentiras, pero cuando llega la vecina a preguntar por ti porque le debes dinero, dile que no estoy. Claro. ¿No? Entonces ellos se dan cuenta y saben, pero ¿por qué no? Claro. Y hay muchas situaciones en donde a los niños les genera esta cuestión o que han visto, o sea, hasta hay videos virales en donde los niños, por ejemplo, el señor que se pasó el alto y está enfrente del juez y le dice, y lleva a su hijo y el niño le está diciendo, sí, se pasó ese y se pasó otros más, ahorita para llegar aquí también. Y entonces dices, ay, ¿qué pasó ahí? Pero es eso, o sea, los niños lo notan y ellos están en una cuestión en donde van a ir hacia donde nosotros los llevemos. Claro. Su condición puede ser buena y ellos entienden lo que es la verdad y entienden la justicia de maneras que tal vez nosotros no entendemos. Así es. Y si los escuchamos y si somos congruentes con lo que queremos que ellos hagan, tenemos que empezar por darles los ejemplos de lo que queremos que ellos consoliden. Claro. Cierto.
Totalmente. Y ahorita, por ejemplo, en toda la plática has dado muchísimas recomendaciones sobre esto, ¿no? La conciencia, la congruencia, los límites, ¿no? Que sí, que no. Y me gustaría, si se puede, Irma, que para que cerremos, digamos como una pequeña lista de recomendaciones que obviamente van a ser en pro de los papás y por supuesto de los hijos, aunque a lo mejor algunas ya las hayas dicho, pero que sean como muy importantes, estas recomendaciones que de verdad les van a ayudar a ambas partes. Pues mira, así de todas las cosas que yo considero que son bien importantes, que he visto en la relación con mis propios alumnos, con los niños con los que he tenido contacto, es que nosotros nos demos cuenta de que el que yo sea adulto no implica que yo sepa todo, por ejemplo, que yo no pueda aprender de ellos. Claro. Este es un proceso de acompañamiento. Y toda esta conciencia que yo tengo que tener para lograr la congruencia que los niños necesitan es llevarnos a revisar muchos de nuestros hábitos y muchas de las cosas que hacemos que ya, o sea, un hábito es algo que ya volvimos automático. Y entonces muchas de las cosas que hacemos ya de manera automática no nos están favoreciendo. Entonces, si yo quiero que crecer niños sanos, pues yo mismo tengo que tener un equilibrio y un balance en mi salud. No significa ser perfecto, pero volvemos al ejemplo así de concentrarme más en los brazos que en las piernas, ¿no? Yo tengo que buscar que mi vida esté balanceada. Claro. Que mi alimentación sea saludable, porque yo no puedo decirle al niño, oye, no comas comida chatarra, si yo voy y me compro mis cereales azucarados, o si yo me compro mis papitas o mis frituras o cosas así. Y no se trata de que tú hagas una vida en donde limites cosas que te gustan, sino que tomes conciencia de lo que es bueno para ti y logres un equilibrio en donde digas, puedo comer cosas que me gustan aunque no me hagan tan bien, siempre y cuando yo te lleve una vida en donde como cosas que me hacen bien la mayor parte del tiempo. Exacto. Y lo mismo puede pasar con ellos. Y entonces busquemos, por ejemplo, con ellos que tienen un perfil tanto neurológico como biológico diferente, buscar alimentos que no los hiperestimulen, ¿no? Como todo este tema de los saborizantes, todas las comidas que son más procesadas, que son las que les pueden generar alergias o les pueden generar también hiperactividad, un consumo de azúcares más moderados y sobre todo pues que sean azúcares naturales de frutas, etcétera, ¿no? También limitar el tiempo en que están usando los dispositivos, ya sean videojuegos o televisión. ¿Por qué? Porque esto que hace que el cerebro quiera más y más y más y más, también vuelve a los niños irritables. Exacto. Y también acorta sus periodos de atención. Porque entonces, pues sí, nos quejamos como de que, oye, estoy hablando contigo y ya volteo para otro lado y ya no te está haciendo caso. Ajá, pero estamos acostumbrándolos a estos contenidos en donde ya 5 segundos y si no captas su atención, le pasas al que sigue. Entonces, pues bueno, también necesitamos favorecer el que puedan estar sentados y hacer otro tipo de disciplinas, o sea, clases, por ejemplo, de baile, en donde durante una hora estén haciendo diferentes movimientos y diferentes actividades, y que dura un poco más, ¿no? Claro. No es como solo el que sigue. El que sigue, ¿no? Exactamente, así de ya no me fue interesante y ya le di next. No, a ver, o sea, puedes tomar una clase de baile e ir viendo cómo su habilidad va mejorando con el tiempo. O clases de artes marciales, por ejemplo, que promueven mucho este autocontrol. Claro. Porque entonces la gente dice, si tú le enseñas artes marciales, les estás enseñando a que golpeen, y no es verdad. Mucho de eso es control de la mente y control corporal. Entonces Exacto. Ellos van a desarrollar ese control sobre su cuerpo, con una serie de pues prácticas continuas que les van demostrando cómo sus habilidades van avanzando. Exacto. Y a medida que su habilidad avanza, también su control sobre esa habilidad tiene que ser más preciso. Entonces la coordinación, el autocontrol, el poder poner atención por periodos más prolongados y canalizar la energía creativa,
también necesitan los niños tener espacios en donde puedan estar dibujando o puedan cantar, o modelar en plastilina, o que puedan convivir con otros niños y hacer teatro. Todas estas disciplinas artísticas son importantes y no deberían de estar restringidas solo a la hora del espacio de la escuela. Porque ¿qué pasó ahora? Que del tiempo que estuvimos guardados, pues ellos perdieron todas esas cosas. Cierto. En cuanto a la disciplina, yo recomendaría que los límites sean bien claros y concisos para los niños. Y que las reglas y las consecuencias que se apliquen sí se apliquen. Si tú dices, si haces esto, o sea, por ejemplo, si no haces la tarea, vas a tener tal consecuencia. Que sí se aplique, que no se negocie después de que hubo la falta, ay, bueno, pero perdóname, pero dame chance. No. Exacto. Porque es necesario para que ellos aprendan. Y si tú les dices, bueno, pero solo por esta vez y vamos a romper, entonces saben que las reglas se pueden romper. Exacto. Y van a buscar romperlas, ¿no? Claro. Ahora, que la consecuencia que se ponga sea lógica, ¿no? Alguna vez me tocó, no sé, una consecuencia muy fuera de proporción por una falta que no tenía relación, ¿no? Con un niño en donde, o sea, por ejemplo, él le gustaba mucho como peinarse de cierta manera y todo, y entonces hizo algo que a la mamá no le gustó, pero en absoluto, y la mamá, como consecuencia por haberse portado mal o por haber provocado algún problema, lo rapó. Entonces esto para el niño fue muy agresivo. Llegaba a la escuela con una capucha así todo tapado, no quería que nadie lo viera, y entonces decías, es que no hubo ni siquiera relación entre la falta y la consecuencia. Entonces sí tiene que haber una falta. O sea, si el niño falla o la niña falla en una actividad de la escuela, pues tiene que haber una consecuencia del tiempo que no dedicaste a esto, pues lo vamos a quitar de otras actividades, ¿no? Sí. Pero como decías, o sea, no puede ser algo que se vuelva constante. No puedes decirle, ¿por qué no te sacaste el 10? Entonces vas a dejar las clases de música si es algo que le gusta. No, y además es algo que le aporta. O sea, a lo mejor le dices, te quito entonces la hora de... Exacto, ¿no? Exacto. Pero muchas veces lo que dices, como que dicen, no, es que el videojuego no, o el aparato no, porque con eso lo entretengo, ¿no? Entonces... Exactamente, y ahí es una cuestión de comodidad del papá, así de, es que cuando está jugando es mi momento en donde yo hago otras cosas. Exacto. Pero bueno, ser papá, como te decía, es la misión más importante, es la más trascendente, y también le tenemos que dar el valor y el espacio que requiere. No siempre va a ser la misión más cómoda, ¿no? También nos va a exigir mucho autocontrol y mucha conciencia y mucho esfuerzo, pero a la larga va a ser lo que más satisfacción nos dé. Exacto. Entonces, otra de las cosas que yo recomiendo es que este vínculo afectivo que es tan importante, aun si a nosotros nos cuesta, porque a lo mejor no lo tuvimos con nuestros papás, que tratemos de trabajar de forma consciente en eso, o sea, que tengamos un vínculo cercano con ellos, que busquemos siempre estar como pendientes de las cosas que hacen, de, por ejemplo, las cosas que les cuestan trabajo y que les generan esta emoción así como de no lo quiero hacer porque no soy buena en esto, que busquemos alentarlos, que les reconozcamos los esfuerzos, que les demos reconocimiento, pero de manera afectiva, ¿no? Así como, lo hiciste bien, ¿no? Sino como también sentirlos cercanos, darles abrazos, apreciarlos verbalmente, voltearlos a ver con ojos así cariñosos. De verdad, son cosas bien chiquititas que a los niños les hacen mucha diferencia. O sea, son cosas que yo, por ejemplo, como maestra practiqué siempre y que yo sé el resultado que me daba, ¿no? En cuanto al vínculo, en cuanto a que ellos quisieran esforzarse extra por hacer las cosas porque sabían que los estás viendo, ¿no? Que los notas. Exactamente. Que tienen importancia para ti. Entonces, darles más oportunidades, independientemente de la edad, de hacer cosas por ellos mismos. O sea, si son muy pequeñitos, para ellos es bien valioso también saber que pueden valerse por ellos mismos. O sea, empezar a estimularles el que yo ya no te voy a vestir. Y lo ves con los bebés, ¿eh? O sea, empiezan así como a enojarse de que tú les hagas, que yo te voy a poner el suéter o así. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser más independientes. Entonces los papás de repente es como, yo ya tengo prisa, ya me quiero ir, entonces deja que te lo ponga y ya nos vamos. Sí. No, para ellos es importante sentir eso. Entonces, si yo sé que requiere más tiempo, entonces me levanto antes, empiezo el proceso antes. Le voy a dar chance de que empiece a intentar cosas por él mismo o por ella misma, o que elija su ropa.
¿no? A lo mejor para una boda o para cosas así no puedo hacer eso, pero si va a haber una cosa, oye, vamos a comer hoy todos juntos, entonces me quiero poner esto, y que ves que está todo descoordinado, pero es lo que quiere y tomó una elección, es importante. Y es bueno que los dejemos explorar dentro de los parámetros de seguridad, ¿no? Exacto. O sea, es chiquito, hay cosas que, oye, quiero cocinar, pues no le vas a dejar que meta algo al horno. Exacto. Si tiene 3 años, pero le puedes ayudar con ciertas cosas y decirle, oye, ya sé, vamos a hacer un pastel y entonces tú bates y yo te pongo los ingredientes. Exacto. Ese tipo de cosas para que ellos se vayan sintiendo cada vez más, como más seguros de sí mismos, ¿no? Uh-huh. Y siempre, como decíamos, la base de la relación debe ser el respeto. Uh-huh. Sí se vale equivocarse porque a todos se nos pueden ir las cabras, uh-huh. Pero es importante que si yo sé que como adulto cometí un error, también lo reconozca. Uh-huh. Porque eso es modelarle al niño. No es bajarte al nivel, no es perder autoridad. Es decirle, yo también soy humano, yo también me equivoco. Claro. Y saber que cuando tú te equivoques, uh-huh. Yo también voy a poder comprender que te equivocaste. Claro. ¿No? Es una oportunidad valiosísima. También como adulto equivocarte y reconocerlo es algo que tiene un valor grande para los niños. Así y no debemos dejar que esa oportunidad se pierda, ¿no? O sea, ese orgullo de decir, no le voy a decir que me equivoqué y vamos a hacer como que no pasó nada. Claro. No, de verdad, es bueno, nos va a hacer crecer a ambos. Dedicar un tiempo de calidad para estar juntos y, como te decía, escucharles y darles importancia a sus emociones. Me pasó, por ejemplo, en la pandemia con una chica adolescente que pues tenía este tema de quiero salir y mi mamá como que no entiende, ¿no? Uh-huh. Y le hacía el comentario incluso de, pues es que si ya no puedo hacer nada, si ya no puedo salir, si ya no puedo viajar, si ya no puedo estar con mis amigos, entonces, pues, ¿para qué vivo? ¿No? Y esto es algo muy fuerte. Muy fuerte. Y la mamá decía algo así como, es que es adolescente y está exagerando. Yo le decía, no está exagerando. Y hay que escuchar y hay que darle lugar. Porque sí es verdad que los adolescentes a lo mejor a veces hacen ciertas emociones un poco más grandes. Uh-huh. Y entonces hay que ponerse en el lugar de él y decir, cuando yo era adolescente, sí, yo también exageraba ciertas cosas. Claro. ¿No? Y puede ser un tema hormonal y puede ser muchas cosas, pero también hay que escuchar y hay que devolver el te escucho, ¿no? Porque yo entiendo, no puedes cerrar la comunicación y decir, no es el fin del mundo. Porque yo le decía, bueno, tal vez no es el fin del mundo, pero puede ser el fin de su mundo. Exactamente. Porque si eres adolescente y estás en esta edad en la que ya tu familia ya no es tan importante como era cuando tenías 2 o 4 años, uh-huh. Pero ahora todo lo que te importa es lo que hacen tus amigos, lo que piensan tus amigos, todo ese entorno, y si alguien te está diciendo ya no puedes tener eso, pues tal vez sí se te está terminando el mundo. Así es. Entonces yo como adulto tengo que tener esa capacidad de empatía, de hacerle ver, bueno, tal vez no es así, o cómo puedo ayudarte, o a qué arreglo podemos llegar para que tú te sientas cómoda y yo también, uh-huh. Pero sí darle ese lugar a sus sentimientos, porque claro. Sí son importantes. Así ¿no? es. Muy importantes. Muy importantes, sí. Y sobre todo ahora, ¿no? Yo creo que todos estamos revisitando muchas situaciones con todo esto, porque estamos como aprendiendo a vivir de una manera diferente, en donde hay cosas que perdimos y que no vamos a recuperar, otras que dejamos de hacer por un tiempo y que estamos recuperando y que a lo mejor vamos a descubrir que ya no nos gusta como eran y que queremos volverlas a hacer, pero de una manera diferente. Claro. Entonces, cuando pensamos en los niños y los adolescentes, todos estos cambios constituyen una gran parte, un gran porcentaje de su vida total, uh-huh. ¿no? Sí. O sea, si yo digo, yo cambié mi forma de hacer las cosas por 2 años, pues 2 años en 50, pues a lo mejor no es tanto, o en 30, pero 2 años en una vida de 5 años, casi la mitad. Así es, sí es cierto. Entonces hay que poner todo siempre en su justo lugar, uh-huh. Para poder ser empáticos y entender que no todos vemos la vida de la misma forma. Y entonces, si yo no me acuerdo cómo era la vida para mí o cómo la percibía cuando era niño, entonces tengo que hacer ese esfuerzo por escuchar cómo la estás viendo y realmente preguntar, claro. A ver, ¿por qué esto es tan importante para ti? Claro. ¿Y cómo te hace sentir? Uh-huh. Pero no nos gusta hablar de las emociones y creo que eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer todos como adultos, hablar un poco más
de nuestras emociones y no verlo como algo que nos hace débiles, sino como algo que nos hace humanos. Claro, claro, y esto que dices es súper importante y además también, además de como regresarnos un poquito y ver a lo mejor nosotros qué sentíamos, qué vivíamos, y en un punto a lo mejor descubrimos que a lo mejor sí para nosotros fue muy fácil, pero no porque para uno haya sido muy fácil. Exacto. Para el otro lo va a hacer. Entonces yo puedo decir, no, pero es que yo pues sí, también fui adolescente y sí me pasó esto, pero yo la verdad la pasé muy bien y no era tan así o no era tan sensible o no era tan de esta forma. Bueno, yo, pero igual la otra persona no soy yo, ¿no? Entonces... Exacto. Y es que es como todo. Este proceso, por ejemplo, que vivimos, ¿no? De la cuarentena y estar un poco más en casa y todo esto, o sea, también hay que entender que no fue igual para todos. La gente insistía así como en todos estábamos en el mismo barco. No, no es verdad, no es verdad. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona introvertida, a lo mejor a mí me viene genial estar en mi casa porque ya no salgo, no tengo que ver gente, porque ahora solo los veo en la pantallita y un ratito, y entonces a mí me quitó un montón de estrés, ¿no? Exacto. Porque a mí me estresa manejar y ya no tengo que ir a mi trabajo y soy la más feliz porque ya no me estreso, ya puedo estar relajada, estoy en mi casa, o sea, no me ven de abajo y estoy en pijama y traigo pantuflas, y eso es genial y maravilloso. Pero yo te puedo decir que gente que es extrovertida y que su energía vital se alimenta de estar con otras personas, de verdad era un infierno. O sea, y era una cosa de no sé cómo llevar mi vida ya, porque necesito este contacto con los demás. Entonces volvemos a lo mismo, los niños también tienen perfiles muy diferentes, y entonces hay niños que pueden estar entretenidos en casa y que pueden estar entretenidos con los dispositivos, y otros que no, otros niños que necesitan jugar, que necesitan salir y correr y que necesitan hacer otras cosas. Entonces, siempre tenemos que tener esta disposición de escuchar y de decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas y a qué arreglo podemos llegar para que ambos estemos bien? Porque mucha de la desarmonía familiar que se genera a veces es por eso, porque no escuchamos y porque no entendemos u olvidamos que somos diferentes y que entonces tenemos necesidades distintas. Así es. Creo que esto es súper importante. Súper, súper importante. Y creo que todas las recomendaciones y toda la plática que nos has dado es súper importante. Y yo de verdad no sabes cómo te agradezco porque sí, hay muchas cosas que como adultos la verdad sí se nos olvidan o que a lo mejor no entendemos, y por lo menos yo ahorita sí me han ido como cayendo veintecitos, sobre todo esta parte de pues sí es cierto, a lo mejor yo siempre digo que yo en mi adolescencia la pasé súper bien o que yo tenía cierto carácter o que yo hacía esto, que yo hacía el otro, pero bueno, pues esa fui yo, ¿no? Entonces hay que darles oportunidad a pues estas nuevas generaciones de ser como ellos son, ¿no? Y más bien comprender, entender y guiar, ¿no? Que es lo que decías, guiarlos y pues más bien tratar de sacarles todo el potencial posible en lo que ellos son, en lo que ellos hacen y en lo que ellos creen, ¿no? Porque es totalmente válido y bueno, pues digo, por lo menos yo he aprendido muchísimo, estoy segura que tal la gente que está viendo la plática también tendrá todas estas partes que digan, wow, sí es cierto, y pues yo de verdad te súper agradezco por todo. Muchísimas gracias, yo también estoy muy contenta de esta oportunidad de reflexionar, porque es eso, ¿no? Aunque yo no pueda ver a la gente en este momento, pero yo sé que las cosas que uno transmite a veces le llegan a la persona en el momento correcto, ¿no? Para poder, así como decir, como dices, ¿no? Me cayó un 20, hice clic con ciertas cosas, y pues mi mensaje final también sería en este sentido de la compasión siempre empieza por uno mismo. Y lo mejor que podemos hacer por los niños es tener una crianza compasiva, que es todos estos elementos que hemos hablado, ¿no? De entender que ellos son su propia persona y que vienen al mundo a hacer su propia misión y a vivir su vida a su manera, y que nosotros somos sus compañeros de viaje, pero que también la compasión tiene que empezar por mí como adulto que lo guío, ya sea yo el papá o el maestro. Si yo no soy compasivo conmigo misma, si yo no me doy los espacios, si yo no misma entiendo, ni soy paciente, ni soy tolerante cuando me equivoco, pues entonces no voy a poder transmitirlo de la mejor manera. Y yo debo de reconocerme a mí como persona, ser consciente de mis propios procesos y buscar este camino evolutivo en mí mismo para abrirlo a que entonces pues haya esta multiplicidad de caminos para que estos niños que vienen detrás de nosotros puedan elegir el que les guste más.
pero sabiendo que ya no es como cuando nosotros llegamos, que solo había como 1 o 2, ¿no? Exacto. Ahora hay muchos, y entonces, ¿sabes qué? Que todos te van a llevar a un mismo lugar, que es ser tu mejor versión. Claro. Entonces, elige el que te resuena, síguelo, y yo te acompaño hasta donde pueda, y el resto del tiempo que no pueda acompañarte, igual sabes que estoy para ti, que te amo, y eso es lo más importante. Ay, qué bonito, esto me encantó. Estuvo maravilloso, sí es cierto. Sí. No, pues de verdad, te súper agradezco, Irma, de verdad, qué padre plática. Muchísimas gracias por ser parte de Platícame. Y bueno, pues puedes volver cuando tú quieras, es tu espacio. Ay, mil gracias, sí, me encantó, y pues bueno, ojalá que la gente resuene con la plática y nos deje muchísimos comentarios de cosas que les gustaría que platicáramos en alguna otra ocasión para que podamos seguirlo haciendo y pues juntos construir un mundo mejor para todos, ¿no? Claro. Porque que sí. El cacho que nos toque vivir a los que todavía estamos aquí, qué padre, pero qué alegría irte de este mundo sabiendo que lo dejaste mejor para ellos, ¿no? Así es, exactamente. Y antes de que se me olvide, que es súper importante, ¿dónde te pueden buscar para consultas? Porque estoy segura que muchos lo querrán hacer. Ay, sí, muchísimas gracias. Pues mira, mi página en donde me pueden encontrar en Instagram es Armonízate999. Y ahí, pues bueno, estoy publicando cuando tengo alguna actividad especial o lo que sea, y me pueden contactar por el mensaje privado si quieren alguna información. Y tú tienes mi WhatsApp, también es importante, si alguien quiere así como una consulta a distancia. Yo como psicóloga puedo hacer ciertas cosas a distancia, y soy terapeuta holística, entonces también ayudo mucho a estos niños en estos procesos, porque ellos responden rapidísimo con cosas con las que resuenan mucho, como por ejemplo las terapias florales y todo esto. Perfecto. Entonces, si a alguien le interesa, yo estoy en Cuernavaca, pero pues igual por medio del WhatsApp nos podemos comunicar y orientarnos. Y pues mil gracias por el tiempo, a ti y a todos los que escuchen este mensaje después, que espero que llegue hasta sus corazones y que les dé alguna luz de algo para pues otra vez agarrar pila y seguir trabajando por el mundo que queremos. Así es, así seguramente será. Y pues bueno, te mando un abrazo muy cariñoso. Gracias por todo, cuídate mucho. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos. Bye.